Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET. Esta vez lo hacemos con el libro El material de SET y estamos continuando el capítulo 16, la personalidad multidimensional. En este capítulo habíamos hecho ya una sesión en la que habíamos visto cómo, Jane tenía el contacto con un profesor de psicología que le pidió pues hablar ante su clase en la universidad. Jane lo hizo y en esa charla les propuso hacer un experimento para acreditarles un poco que su personalidad no era simplemente la unidimensional de el cuerpo y la dimensión físico-material, sino que era multidimensional. Y bueno, pues les propuso un ejercicio para acreditarles que SET podía realizar pues una adivinación, escribiendo unos papeles, colocándolos en un sitio al que SET no podría acceder y SET mandando pues una información sobre qué eran esos papeles y luego pues viendo si SET había acertado o no. En fin, el profesor era bastante incrédulo y escéptico y malogró el experimento pues influyendo en los alumnos, diciéndoles que, en fin, que todas estas cuestiones no eran científicas. Y bueno, pues a partir de ahí, dice Jane, no todos los psicólogos son tan cerrados, sino que también pues tuve una experiencia con una alumna de mi clase de percepción extrasensorial que a la vez estudiaba en la universidad psicología y entonces pues me pidió que grabase una sesión para sus alumnos, para luego ponerla en la clase de psicología. Y bueno, pues ahí Seth comenzó a hablar de la identidad y de la personalidad. Pues bien, diferenció inicialmente entre identidad y personalidad y luego pues tuvo una especie pues como de mensaje para el profesor de psicología en el que Seth justificaba que él no era parte de la personalidad de Jane ni un subproducto inconsciente ni, en fin, todo esto que los psicólogos basados en el paradigma científico materialista pues quieren justificar sobre la percepción extrasensorial basándola en cuestiones pues meramente psicológicas de la persona, ¿no? Pues bien, a partir de ahí, Seth hace algunas afirmaciones también interesantes, como que las individualidades no se pierden nunca, es decir, que cuando una personalidad físico-material humana muere, eso no se integra en la conciencia interna multidimensional, no se integra en la totalidad del yo perdiéndose, sino que pervive para siempre, lo cual, bueno, pues es bastante consolador e interesante. Luego habló un poquito de los sentidos internos y cuando terminamos la sesión, Seth nos dice Jane que comenzaba a hablar de un tema que yo creo que es de los más complejos y abstractos que expone Seth y es el que vamos a ver hoy. Es el de la identidad como acción, la personalidad como acción. Toda esta cuestión es la que vamos a emplear en comentar la sesión de hoy. Y bueno, pues yo realmente no tengo confianza inicial en poder explicar este tema porque tal como lo explica Seth y tal como lo redacta Jane en el libro es muy abstracto, pero bueno, confiemos en que podamos aportar un poquito de luz. No creo que terminemos hoy este capítulo 16, la personalidad multidimensional, porque seguramente nos entretendremos bastante con esta cuestión de la personalidad, la identidad y la acción. Pues bien, sin más preámbulo, nos habíamos quedado a mitad de la página 216 del libro regular, al comienzo del párrafo al leer los extractos. Entonces, pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y comentario de esta cuestión que ya digo
aviso que no sé si vamos a sacar alguna luz de ella en esta sesión, lo vamos a intentar y en cualquier caso, pues, en fin, algún atisbo saldrá. Y dice así, continúa diciendo Jane. Al leer los extractos, se refiere a los extractos en los que Seth habla de la personalidad, la identidad y la acción, se podrá ver que Seth daba indicios respecto a lo que iba a venir. Algunos de ustedes, leyendo entre líneas, tal vez incluso adivinen lo que se reservaba para nosotros. Bueno, esto es una apreciación particular que hace Jane sobre pues, temas que después desarrolla Seth con Jane y con Rob, referentes precisamente a esto mismo, a la personalidad, la identidad y la acción. Pero vamos a centrarnos en esta explicación de Seth compleja, extraña, digo yo, casi inalcanzable, pero bueno, vamos a intentarlo. Dice, la identidad puede calificarse de acción que está consciente de sí misma. ¿Qué es una identidad de conciencia? Acción consciente de sí misma. Es decir, nosotros siempre nos intentamos imaginar la conciencia, bueno, ponemos aquí el ejemplo, la conciencia es como un árbol, y entonces, bueno, pues puedes imaginarte el árbol con el tronco, las ramas, las hojas, toda esa fragmentación, tronco, ramas gordas, medianas, pequeñas, diferentes niveles dimensionales, hojas que nacen de todas las partes del tronco, de las ramas, y con esto podemos imaginarnos qué es la conciencia, pero dice Seth, la identidad puede calificarse de acción que está consciente de sí misma. Es decir, es simplemente el árbol cuando del tronco empieza con las ramas y se va dividiendo, eso es acción. Y hay conciencia de eso. Entonces, es una mente en acción, creativa y siendo consciente de que está realizando algo. Bueno, vamos a poner esa primera base, a ver si esto nos va dando un poco de luz. Dice, para propósitos de nuestra discusión, los términos acción e identidad deben quedar separados. Bueno, ahora está diciendo, aunque he definido la identidad como acción consciente de sí misma, no obstante vamos a mantener separados ambos conceptos. Una cosa es la identidad y otra cosa es la acción, a sus propósitos. Vale, le vamos haciendo caso. Pero básicamente no existe tal separación. Efectivamente, lo ha dicho en la primera frase. Identidad es acción consciente de sí misma. Entonces, vamos a mantenerlo separado a los propósitos de la explicación, pero la identidad es una mente creando y siendo consciente de que crea. Bien. Una identidad es también una dimensión de existencia, acción dentro de acción, un desenvolvimiento de acción sobre sí misma, y mediante este entretejido de acción consigo misma, a través de esta reacción, se forma una identidad. Ya empezamos con un párrafo bastante incomprensible, pero vamos a intentar desentrañarlo. Una identidad es también una dimensión de existencia, acción dentro de acción. Claro, la rama mediana viene de la rama gorda viene del tronco, la rama gorda es acción dentro de la acción del tronco, la rama mediana es acción dentro de la acción de la rama gorda y dentro de la acción del tronco, como un catalejo que se empieza a extender. Entonces, la conciencia va como un río por esas ramas, creando, generando, realizando expresión en diferentes niveles, que, dice Seth, están entretejidos entre sí, están interrelacionados esos niveles. Y a través de esa reacción de unos niveles con otros se genera lo que es la identidad. Entonces, bueno, pues podemos pensar, vale, pues el árbol es un conjunto de acciones por niveles y relacionadas
las acciones de unos niveles con las acciones de otros. Y eso es una identidad, es acción multidimensional interrelacionada. Bueno, sigamos. Dice, la energía de la acción, las obras de la acción dentro y sobre sí misma forman identidad. Es decir, la mente se expresa, crea, acciona, genera experiencia en diferentes niveles. Y lo hace en sí misma. ¿Cómo que en sí misma? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Hemos dicho, por ejemplo, todo el espacio-tiempo en su nivel físico-material, séptimo nivel dimensional, nivel de hojitas, nivel de muchas hojitas, porque las hojitas nacen también del tronco, nacen de las ramas gordas, pero donde más fragmentación de personajes hay y de hojitas es pues al final de las ramitas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se genera el escenario. El escenario, el gran edificio teatral es el espacio-tiempo y luego hay muchos escenarios. Hay 7 plantas de escenarios, los niveles dimensionales, y en cada nivel dimensional ya están los escenarios particulares, las esferas, los soles, los agujeros negros, en fin, los planetas, los asteroides, en fin, los satélites, pues, todo lo que conocemos bien. Pues eso ya es acción de la conciencia dentro de sí misma. Es que eso no está fuera de la conciencia, es que la conciencia dentro de sí misma genera todas esas expresiones, ¿de acuerdo? La energía de la acción, la misma fuerza que tiene esa expresión creativa. Las obras dentro de la acción, en el ejemplo, pues todas esas esferas en el espacio-tiempo. El mismo espacio-tiempo ya es acción de la conciencia dentro de sí misma. ¿Qué va a ser el espacio-tiempo si en la realidad originaria no lo hay? Pues una expresión de la conciencia. Las obras de la acción dentro y sobre sí misma forman identidad. Fijaos, es que entonces esto encaja con lo de que el universo, siendo mental, no hay cosas aparentemente inertes que no tengan conciencia trascendente, que son acciones de la conciencia en sí misma. Un objeto físico-material es un amalgamiento, condensación energética, es decir, condensación de pensamiento. Por lo tanto, es una acción de la conciencia sobre sí misma. No hay nada en nuestro universo físico-material que no sea una acción de la conciencia sobre sí misma. Nosotros somos cuerpos, que es una acción de la conciencia sobre sí misma, que luego además la conciencia ocupa ella misma, ya como identidad, después de la resultante de haber actuado sobre sí misma, ocupa ella misma para tener experiencias, pero todo queda dentro de la conciencia, con lo cual la conciencia es acción sobre sí misma. No obstante, si bien la identidad está formada por acción, la acción y la identidad no pueden estar separadas. Dice, si bien la identidad, imaginaos el árbol, es acción continua, constante, sin parar sobre sí misma, la identidad y la acción no pueden quedar separadas, claro, porque no hay identidad sin acción. ¿Cómo ha aparecido el árbol? ¿Cómo ha crecido desde un tronco pequeñito, solo 2 ramas y una hojita, a ser un gran árbol con muchos niveles de ramas y un montón de hojas en su copa? ¿Cómo ha llegado a serlo? Sin acción es imposible, sin acción no hay identidad, sin acción no hubiésemos emprendido la exploración espaciotemporal y generado el gran edificio teatral del sueño. Con lo cual, si bien como dice Seth, la identidad está formada por acción, no obstante, la acción y la identidad no pueden estar separadas.
Una mente que se expresa, por el mero hecho de expresarse, genera identidad. Por lo tanto, la expresión no puede separarse de la mente, es connatural a ella misma. La mente es la expresión creativa del espíritu. La mente de por sí se expresa. Es su naturaleza, expresarse accionando. La identidad, entonces, es efecto de la acción sobre sí misma. La identidad, una conciencia con identidad individual, distinguible de otras identidades, es acción sobre sí misma. Se ha expresado, ha accionado sobre sí misma y ha generado en ese conjunto de expresión una identidad. Claro, esto confunde cuando pensamos en las cosas físico-materiales. No, pero es que hay cosas separadas, que no. Que seguramente la habitación o el cuarto en el que estás ahora viendo este vídeo, todo lo que hay en ello eres tú. Tú has creado como conciencia todo lo que hay en ello. ¿De acuerdo? No solo tu cuerpo, sino todo. Lo que pasa que luego hay una acción específica dentro del cuerpo para vivir una experiencia relacionándose con el resto de la conciencia expresada como las paredes y las cosas del cuarto de la habitación. Es una ficción, pero todo es la conciencia expresándose en sí misma. Sin identidad, la acción carecería de sentido y significado, pues nada habría sobre lo que la acción pudiera actuar. Claro, si no hay un encorsetamiento, un acotamiento, un perímetro, un embolsamiento de la acción sobre sí misma, se dispersa. Tú estás en tu habitación con tu ordenador personal y el resto de las cosas viendo este vídeo. Eso es tu identidad. Lo que pasa es que hay un símbolo de todo eso que representa mejor tu identidad, que es tu cuerpo. Pero todo ello es una creación tuya dentro de ti mismo y todo es tu identidad. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene sentido acción sin identidad porque ¿quién lo experimenta? La identidad es acción sobre sí misma para experimentar ella misma como individualidad. Si no, esa acción se dispersa. No hay acción sin identidad. Por eso, detrás de todos los objetos inertes, detrás de todos los objetos que no son animales o plantas, también hay identidad de conciencia. No puede haber nada sin identidad de conciencia trascendente. La acción debe, por sí misma, por su misma índole, la acción debe, por su misma índole, por su misma naturaleza, de sí misma y de sus obras, crear identidades. Esto parece la pescadilla que se muerde la cola. El espíritu se expresa creativamente a través de una mente. Esa mente, dentro del espacio-tiempo, es la conciencia. Pues bien, esa expresión, la acción, por su propia naturaleza, la acción o expresión de la mente, por su propia naturaleza, genera identidad. Todos los niveles dimensionales del árbol, tronco, ramas gordas, medianas, pequeñas, ramitas, hojas, todos los niveles dimensionales del árbol son identidad por la expresión o acción generadora de la mente del espíritu en un determinado contexto que es el espacio-tiempo. Pero el árbol
Aunque nos pudiera parecer que las identidades son las hojitas, son los personajes dentro del escenario. No, todo el árbol es identidad. Cada nivel del árbol es identidad. Y la acción va generando esa identidad. Cada hojita es identidad. Cada ramita con sus hojitas es identidad. Cada rama pequeña con sus ramitas y sus hojitas es identidad. Son niveles de conciencia. Son niveles de conciencia de la conciencia. Y el árbol entero es identidad. Por eso habla Seth de la totalidad del yo, la totalidad de la identidad. Y esto en la realidad originaria es filiación. Dice, esto se aplica desde lo más simple hasta lo más complejo. Bueno, como es arriba es abajo, es una ley general, desde lo más simple, una brizna de hierba, hasta lo más complejo, en fin, imaginaos, Jesús de Nazaret, bueno, ejemplo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Una vez más, no, dice, una vez más, como lo voy a explicar otra vez, dice Seth, una vez más, la acción no es una fuerza externa que actúe sobre la materia. Y aquí ya Seth se va clarificando un poco. A ver, si la materia fuese una cosa independiente de la conciencia sería una fuerza externa que actúa sobre la materia. Yo tomo el ratón y lo lanzo. Bien, no, porque el ratón también es conciencia. Mi cuerpo es conciencia. Y, por lo tanto, no hay fuerzas externas a mi cuerpo y al ratón. Y yo no soy una fuerza externa como cuerpo actuando sobre el ratón. Eso es la física tradicional newtoniana dentro del mundo de las apariencias del nivel físico-material. Es una dramatización, es una representación. La conciencia es todo y está actuando sobre sí misma. La acción no es una fuerza externa que actúe sobre la materia. En vez de ello, la acción es la vitalidad interna del universo interior. La vitalidad interna del universo interior. ¿Qué es el universo interior? Bueno, para poder comprenderlo, vayámonos a la física cuántica, la física de las partículas subatómicas, lo que no se ve, lo que los científicos ya parece que van alcanzando un acuerdo de que en realidad no es materia, es una función de onda, es energía, energía operando de una forma planificada, ordenada y codificada. ¿Por quién? Es que la energía es pensamiento densificado. Es que el pensamiento dentro del espacio-tiempo, dado el diseño de características, se manifiesta como energía. Por lo tanto, es la conciencia ella misma la que está dándose forma a ella misma constantemente, aunque aquí se represente que los cuerpos son los que accionan. La acción es la vitalidad interna del universo interior. Y ahora empieza una complejidad sobre complejidad, porque, entre paréntesis, después de esta frase, la acción es la vitalidad interna del universo interior, dice Seth, es el dilema entre el deseo y el ímpetu de la vitalidad interna de materializarse por completo y su imposibilidad para hacerlo. Un deseo y un ímpetu de la conciencia que confrontan un deseo y un ímpetu. Parece que el deseo es quiero hacer algo y el ímpetu acabo haciendo otra cosa. Se genera una tensión entre el deseo y el ímpetu de la vitalidad interna. Y dice Seth, esto es un dilema, pero es un dilema creativo. Si no existiese este dilema creativo entre el deseo y el ímpetu, no se cristalizaría, se congelaría la conciencia. No habría acción. ¿De dónde surge la acción? Del dilema de esa mente dentro del sueño entre lo que debe, lo que quiere hacer y lo que finalmente hace. ¿De acuerdo? Dilema entre el deseo y el ímpetu.
Esto ya nos va sonando un poco a un curso de milagros, ¿no? Es el dilema, la acción es la vitalidad interna del universo interior. Es el dilema, la acción resulta el dilema entre el deseo y el ímpetu de la vitalidad interna de materializarse por completo, hablando de la dimensión físico-material, sino pues de adquirir la forma con la densidad característica de cada nivel dimensional, de materializarse por completo y su imposibilidad para hacerlo. Deseo representar esto y el ímpetu final no llega. Hay una imposibilidad de hacerlo, con lo cual siempre hay acción que busca. ¿Qué busca la conciencia en estas exploraciones espaciotemporales? Experiencias y emociones. ¿Derivadas de qué? De esa tensión, porque si no, no tendría sentido la exploración espaciotemporal. Nos habíamos quedado en la realidad originaria siendo perfectos. Pero la imperfección surge del dilema entre deseo e ímpetu. Y el dilema entre deseo e ímpetu surge de la involución. En una mente perfecta no hay involución, no hay imperfección y no hay dilema entre deseo e ímpetu. Por lo tanto, dentro del sueño es a lo que se está refiriendo Set. ¿Cómo funciona la mente del espíritu dentro del sueño como consecuencia de una involución de la mentalidad? Pues con la tensión del dilema que supone una imperfección entre lo que deseo y lo que realmente logro manifestar. Y de ahí surgen esas experiencias. Este primer dilema resulta en acción. Deseo, realizo, no lo consigo, sigo intentándolo. Acción, acción, busco, me desenvuelvo. Es una continuidad de generación de una tensión, deseo e ímpetu, y el intento de resolución de esa tensión, y al intentar resolverlo, vuelve a surgir otra tensión, y al intentar resolverla, vuelve a surgir otra tensión. Y entonces, de ahí resulta la acción continua, la dinámica. Este primer dilema resulta en acción, y de las propias obras de la acción sobre sí misma, hemos visto que se forma la identidad, y que estas dos son inseparables. Con lo cual, ya tenemos cómo surge la acción dentro de la exploración espaciotemporal, dentro del sueño, a base de dilemas e intentos de resolución. Dilemas que suponen tensiones entre lo que se desea hacer y lo que se consigue finalmente, e intento de resolución, lo que genera una dinámica, una búsqueda, y eso es lo que da identidad. Si no, no crecería el árbol de la conciencia intentando llegar a todas las experiencias para ir resolviendo todas esas tensiones entre deseo e ímpetu. Y todo esto forma parte de la involución. Por supuesto, la dualidad es uno de los temas que generan esas tensiones. La dualidad, polaridad, bien, mal. Por lo tanto, la acción es una parte de toda estructura. El árbol podemos considerar una estructura. Esa acción continuada en búsqueda de resolución de tensiones o dilemas de deseo e ímpetu. Y eso genera identidad en muy diversos niveles, porque la dinámica no para. Y el tema de la involución obliga, entre comillas, a ir avanzando en niveles dimensionales cada vez más extremos según esa involución. La acción, habiendo por sí misma y debido a su naturaleza formado la identidad, fijaos que esta identidad que forma la acción no es la identidad de esa individualidad de la filiación, de ese espíritu.
Son identidades que surgen en un entorno diferente, en el espacio-tiempo, con unas características y como consecuencia de las tensiones que surgen, debido a que se pasa de la perfección a la imperfección, y entonces surgen dilemas y tensiones. Eso es la involución de la mentalidad y genera identidades en esos diversos niveles. A ver si esta frase la logramos terminar, porque esta frase también es tremenda, que hemos empezado. La acción, habiendo por sí misma y debido a su naturaleza formado la identidad, puesto que la acción debe involucrar cambio, perdón, empiezo. La acción, habiendo por sí misma y debido a su naturaleza formado la identidad, hasta aquí estamos de acuerdo, ahora también debido a su naturaleza parecería destruir la identidad, puesto que la acción debe involucrar cambio y cualquier cambio parece amenazar la identidad. Bueno, en realidad esto es una consecuencia lógica de lo que venimos diciendo. Si la acción forma identidad expresando el intento de resolución de tensiones previas, dilema lo ha llamado Seth, entre deseo e ímpetu, en este contexto de involución por niveles, es decir, de imperfección, ¿qué es lo que ocurre en los intentos de resolución? Que va generando otras identidades que contribuyen a destruir las identidades previas. Esto nos puede ir sonando un poquito ya, y vuelvo a un curso de milagros, a la cuestión de la identificación. Nosotros aquí estamos identificados con un personaje. Es una identidad, por decirlo de alguna manera. Esa identificación se ha generado por la acción de vivir estas experiencias. Pues bien, cuando hay evolución, hay desidentificación. Por lo tanto, hay destrucción de la identidad que previamente se había formado. Esto es lo que está diciendo aquí Seth, o si no está diciendo esto, al menos de esta forma podemos atisbar un poco qué es lo que quiere estar diciendo. Sin embargo, es una noción equivocada el pensar que la identidad depende de la estabilidad. Claro, es continua expresión de la mente del espíritu como conciencia, continua expresión para resolver una tensión. Y entonces no hay estabilidad nunca, porque no se consigue resolver la tensión del dilema entre el deseo y lo que realmente realizo. Con lo cual, hay una acción continua que pretende resolver la tensión, resolver el dilema, y sin conseguirlo, hay cambio constante. No hay estabilidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que surge el conflicto, porque se forma una identidad y la misma conciencia por detrás boicotea la formación de esa identidad. Y entonces hay destrucción de identidad también. Formación de identidad, destrucción de identidad, en una búsqueda continua, no hay estabilidad. La identidad, debido a sus características, continuamente buscará estabilidad, mientras que la estabilidad es imposible. Este es nuestro segundo dilema. Bueno, partamos del primer dilema. Tensión entre un deseo y un ímpetu. En palabras de Seth, lo hemos explicado, tensión entre lo que se desea y lo que finalmente se realiza. Bien, eso genera identidad, porque la acción sobre sí misma intentando resolver esa tensión genera identidad. Pues bien, la identidad una vez generada, ya vimos que era acción consciente de sí misma. La identidad, la nueva identidad que surge en ese intento de resolución
de una tensión previa, esa nueva identidad que surge, como por ejemplo nosotros, busca estabilidad. Oye, que yo, en fin, yo soy lo que soy, yo soy este cuerpo, yo no soy otra cosa. Yo busco pervivir, yo busco sobrevivir. A mí no me cuentes que soy otra cosa y que me tengo que desidentificar de lo que creo que soy, porque para mí es un horror. Busco permanecer, busco la estabilidad. Por eso hay tanta resistencia a la evolución espiritual cuando te dicen, te tienes que desidentificar de este personaje que has generado. Este personaje que has generado, pues seguramente es la consecuencia de la resolución de un conflicto, de una tensión. Querías experimentar pues una serie de cosas y bueno, pues no es inmediato y entonces no se logra resolver. Pero la identidad generada para esa experiencia, que al final lo que busca es el aprendizaje, la identidad dice, bueno, a ver, que yo, ¿cómo que yo desaparecer y desidentificarme? ¿Quién se desidentifica de cómo? O sea, vamos a ver, yo busco estabilidad, yo quiero una permanencia. Por eso dice Set, la identidad, debido a sus características, continuamente busca estabilidad, mientras que la estabilidad es imposible. Y este es el segundo dilema. Primer dilema, resolución de tensión entre deseo e ímpetu. Segundo dilema, la generación de identidad resultante del intento de resolución de la tensión, que es el primer dilema, busca la estabilidad, pero la estabilidad es imposible. Y ese es el segundo dilema. Todo esto es una explicación de qué sucede, de cuál es la dinámica de la conciencia en el espacio-tiempo, que luego veremos además que tiene que ver con la dinámica del ego. De esto habla mucho un curso de milagros, solo que Set está dando una explicación técnica y abstracta, general, del funcionamiento de la conciencia, no el caso particular de la conciencia humana, aunque es aplicable, claro. Es este dilema, el segundo dilema, la búsqueda de la identidad, la búsqueda por la identidad, de la estabilidad, que no va a poder conseguir. Es este dilema entre los constantes intentos de la identidad para mantener estabilidad y el impulso inherente de la acción por el cambio. ¿Tú te has dado cuenta en tu vida cómo en todo momento te asustaba el futuro? Y entonces siempre ha habido un intento de sostener lo que eras, aunque te hacía infeliz, pero el miedo al cambio te hacía seguir resistiéndote a él y sosteniendo lo que eras, hasta que finalmente se descorcha el tapón, hay un aprendizaje y surge una nueva identidad. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Y entonces el segundo dilema es los constantes intentos de la identidad para mantener estabilidad, por un lado, estabilidad de lo que es, yo no quiero dejar de ser lo que soy. Puede ser que tenga la bonita idea de que sí quiero hacerlo, pero internamente me aterra. Y el impulso inherente de la acción por el cambio es que desde arriba el espíritu no te va a dejar que siga siendo esa identidad fabricada, porque al espíritu le da igual tu apego como identidad a ti mismo. Él está experimentando muchas cosas y va a cambiarte y va a procurar que tengas experiencias de aprendizaje. Y no le importa que sean escabrosas, porque desde allí se ve de otra forma. Pero tú, como van a ser escabrosas, dices, no, yo no quiero pasar por ahí, yo quiero sostenerme. Entonces, pues bien, el segundo dilema, constante intento de la identidad para mantener estabilidad y el impulso inherente de la acción, la conciencia por el cambio. Lo que resulta en el desequilibrio. Aquí ya llegamos a estas experiencias de sufrimiento. Es el desequilibrio, pero es lo que genera las experiencias que el espíritu quiere obtener. El exquisito subproducto creativo que es la conciencia del yo. Amigo, un subproducto creativo que es la conciencia del yo. O sea que el personaje humano que desde arriba, por niveles de conciencia, se le pone ahí para interactuar y aprender y cambiar y no sé qué, y el personaje humano surge de ese dilema
de querer mantener la estabilidad y no poder conseguirlo, surge una conciencia del yo y dice, espérate, que yo soy yo, no quiero ser un nivel de conciencia superior y estar manejado por él, yo quiero ser yo y controlar yo y desenvolverme yo por aquí. Luego te dirá la espiritualidad, tienes que dejar de controlar y planificar como personaje y tienes que ponerte un poco a disposición del plan y a no tener expectativa, sino a ir fluyendo. Pero el personaje, el yo, dice, no, yo quiero ser yo y controlar yo. Pero si tú eres la última muñequita de Matrioshka, es que no puedes. Es que tus intentos de control son vanos, son aparentes nada más. Pero no contribuyen a tu objetivo de sentirte bien, porque estás aquí como resultado de dos dilemas, de dos tensiones creativas que hay que resolver. Y eso no va a parar. Y por lo tanto vas a ser formado como una identidad y vas a ser destruido como identidad posteriormente. Y además, si te parece que no es así, pues mira cómo al final son secuencias vitales, subes, bajas y otra identidad, y otra, y otra. Como humanos, personalidades ya entre nosotros relacionándonos, pero son generaciones de identidades en múltiples intentos de resolución de las tensiones creativas de la conciencia, en acción continua. Lo que resulta en el desequilibrio, el exquisito subproducto creativo que es la conciencia del yo. Ese subproducto creativo, en esa acción continuada de generación de tensión y resolución de la misma, que interfiere y dice, no, me resisto, he adquirido conciencia de yo soy Iván y soy este cuerpo y me resisto a todo este cambio. Pues la conciencia y la existencia no resultan de delicados equilibrios, tanto como son hechas posibles por la falta de equilibrio. Claro, es que todas estas experiencias vienen causadas por generación de tensiones que desequilibran y al buscar la resolución van surgiendo identidades que lidian con esos desequilibrios. La conciencia y nuestra existencia, ya por poner ejemplo de nosotros, no resulta de un delicado equilibrio, sino es un producto del desequilibrio. Pero luego se mete el subproducto de la conciencia de yo e pretende impedir que haya una búsqueda de resolución en busca de equilibrio. Vamos a poner un ejemplo. Nace un señorito o una señorita y tiene su vida. Y entonces nos dicen los reveladores, hay que ser audaz, hay que experimentar, estamos aquí para eso, aprovecha tu vida, viaja, relaciónate, emprende, promueve, siente todo lo que puedas, ten aventuras. Y entonces el señorito adquiere conciencia del yo o la señorita y dice, mira, mejor me quedo en mi casa y no me muevo de allí. Y entonces pretende interferir en lo que es la normal dinámica constante y continua de acción de la conciencia en búsqueda de resolución de esas tensiones y generación de nuevas tensiones, procedente todo del deseo y del ímpetu. Pero la conciencia del yo pretende boicotear que eso sea así. Dice, no, yo no quiero tener aventuras, ni ser audaz, ni sentir demasiado en los extremos, ni viajar, ni emprender, porque todo me da miedo. El yo que pretende preservar esa identidad. El segundo dilema. La conciencia del yo es el resultado del segundo dilema, que es que la identidad busca una estabilidad que no puede conseguir. Y ahí surge la conciencia del yo diciendo, pues yo lo voy a intentar, conseguir una estabilidad, porque yo creo que soy algo independiente de todo el árbol de la conciencia. Y el árbol de la conciencia en otros niveles se ríe y dice, hombre, no, tú eres una hojita. Y sí,
La conciencia es todo, pero nos está intentando explicar Seth cuál es la dinámica de lo que ocurre. Tenemos una serie... No. Vamos a terminar la frase anterior. Pues la conciencia y la existencia no resultan de delicados equilibrios. El que se quiere quedar en su casita, todo muy equilibrado. Tanto como son hechas posibles por la falta de equilibrio constante, tan ricamente creativa, falta de equilibrio tan ricamente creativa, que no habría realidad tan ricamente creativa esa falta de equilibrio, que no habría realidad si se mantuviera siempre el equilibrio. Claro, claro, estamos en la evolución. Estamos en la evolución, no podemos quedarnos congelados y cristalizados. No, yo en mi casita y que no tenga ninguna, y no me enamoro porque me da miedo, y no busco un trabajo mejor porque me da miedo, y hago caso de todo lo que me dicen porque me da miedo discrepar. Y entonces me quedo pretendiendo boicotear la falta de equilibrio tan ricamente creativa que es la que produce el resultado del propósito que ya lo fue de involución y que ahora lo es de evolución. ¿Cómo vas a evolucionar quedándote en tu casita si estás aquí para tener todas esas experiencias? No, yo no quiero tener ninguna experiencia. Da igual, las vas a tener en la siguiente. No puedes boicotear a tus niveles superiores de conciencia que han planificado y decidido, empezando desde la realidad originaria. Vamos a hacer una exploración de infinita en el contexto del espacio-tiempo y la vamos a hacer. Se pongan como se pongan las hojitas, la vamos a hacer. Todo esto lo estoy dramatizando para que se entienda un poco lo que está explicando Seth. Dice, no habría realidad si se mantuviera siempre el equilibrio. Claro, pues aquí, pues ya todo ya sin evolucionar y sin... Mira, como no queremos problemas, mejor que no evolucionamos y entonces la humanidad de repente se congela en su evolución y ya seguimos así para toda la eternidad. Que no, que el plan es otro, que el plan es que evolucionemos todos y al final el planeta ya nos sirva porque la familia de conciencia que somos pase a otros niveles a seguir evolucionando en avance hacia su naturaleza real. Es inevitable. Tenemos una serie de tensiones creativas. Eso es nuestra experiencia. Una serie de tensiones creativas. Tensión, distensión. Tensión, intento resolución y distensión, pero se genera otra tensión. Porque es así. La identidad debe buscar estabilidad, mientras que la acción debe buscar cambio. Ahí se produce el segundo dilema, la segunda tensión, búsqueda de estabilidad versus cambio. ¿Qué es lo que vivimos nosotros ahora? ¿O no nos venden alarmas contra robos, contra incendios y seguros de todo tipo? ¿Por qué nos venden los seguros? Porque buscamos estabilidad. ¿Por qué hacemos un plan de pensiones? Porque buscamos estabilidad. ¿Por qué llevamos una planificación preventiva médica para nuestros hijos? Porque buscamos estabilidad. Y ahí se genera la segunda tensión creativa. Menos mal que no encontramos la estabilidad, si no estaríamos estancados. ¿Os imagináis? Sin tener experiencia ninguna, que es lo único que produce el crecimiento interior, los retos. Tenemos una serie de tensiones creativas. La identidad debe buscar estabilidad, mientras que la acción debe buscar cambio. No obstante, la identidad no podría existir sin el cambio, puesto que es el resultado de la acción y es parte de ella. Claro, ¿cómo te crees que has llegado hasta aquí, conciencita del yo? Pues has llegado como resultado de el cambio producido por las tensiones creativas entre deseo e ímpetu. Producto de desequilibrios y de inestabilidades. Por eso has llegado hasta aquí.
es que no hubiésemos pasado de una raza protohumana, no hubiese seguido hasta aquí si no hubiésemos los personajes de aquí sido resultados de todos esos desequilibrios que se han producido por el cambio continuo en la búsqueda de la resolución de los mismos. Esto de Set tiene que servir también para decir, claro, que la vida es otra cosa, que la vida es lo que surja y con buena cara y aceptándolo y sabiendo que es lo mejor y que nada más no hay otra posibilidad y aprender de ello y ya está. Y oye, cuanto más audaz y más experiencias y más promociones realices y más aventuras, pues mejor. No, a mí me gusta fulanito, pero me da miedo, entonces ni me acerco. Acércate y dile que te gusta y a ver qué ocurre y ya afrontarás lo que sea y luego a menganito y, en fin, disfruta de la montaña rusa, que es la vida. Lo mejor es disfrutar, porque la montaña rusa va a seguir. Las identidades nunca son constantes, como ustedes mismos no lo son, consciente o inconscientemente, de un momento al siguiente. Ya nos lo dicen, es que nosotros en 10 años no tenemos ni un solo átomo de los que teníamos 10 años atrás. Es que el cambio es continuo. Nuestras personalidades se integran o se desintegran. No pensamos lo mismo ahora que hace 10 años. Es un cambio continuo. Entonces no podríamos pasar de la infancia a la madurez si no hubiese cambio. Las identidades nunca son constantes, como ustedes mismos no lo son, consciente o inconscientemente, de un momento al siguiente. Toda acción es una terminación, como ya se discutió antes. Hay una tensión que hay que resolver. La acción la resuelve generando otra tensión, pero la acción es resolutiva de lo previo y genera una nueva realidad siguiente. ¿Y esa acción qué es? La expresión creativa de la conciencia, que es la mente del espíritu aquí explorando. Es inevitable. Es como alguien que piensa, bueno, yo tengo ganas de morirme para ya descansar de esta vida. ¿Que te crees tú que vas a descansar cuando te mueras? Cada vez hay más actividad, porque cada vez hay más conciencia de lo que es la conciencia creadora. Y entonces cada vez hay más actividad. Y, no obstante, sin la terminación cesaría de existir la identidad. Sin la terminación que produce la acción, cesaría de existir la identidad, porque se acabaría el cambio. Y sería como una cristalización, sería como una foto inmóvil. Pues la conciencia sin acción cesaría de estar consciente. Claro, ¿de qué somos conscientes sino de los cambios? ¿Os imagináis una estabilidad tan estable que fuese una cristalización? ¿De qué nos serviría entonces la mente? ¿De qué nos serviría ser conscientes de nada? No, yo me quedo aquí en mi casita y no me muevo más. Yo lo estoy exagerando para que se entienda. Y sin moverte, sin pestañear. Pues dejarías de ser consciente. Vamos, de hecho es que tu conciencia abandonaría tu cuerpo, como le ocurre a muchas personas con la senilidad ahora mismo, que la conciencia dice, en fin, aquí hay un subproducto que es la conciencia del yo, que no quiere hacer nada más, fuera, a otra experiencia. La conciencia, por lo tanto, no es una cosa en sí misma. Es una dimensión de la acción. Claro, dice Seta al principio, afectos de nuestro propósito, vamos a considerar identidad
conceptualmente separada de la acción. Dice, pero no lo están. La conciencia no es una cosa. La conciencia es la acción de la mente del espíritu. Acción continua en ciclos de tensión y resolución, continuos, inevitables. La conciencia, por lo tanto, no es una cosa en sí misma, una cosa algo entre comillas. Es una dimensión de la acción, un estado casi milagroso, hecho posible por lo que yo prefiero llamar una serie de dilemas creativos. Ahí está, ahí está. Como producto de la involución, la mente tiene dilemas creativos, porque ha perdido el conocimiento y entonces está en búsqueda continua, tensión, resolución, hasta que va evolucionando y dándose cuenta de qué es lo que ocurre y lo acepta y entonces expande su conciencia y, oh, un estado casi milagroso. Debería resultar bastante fácil ver cómo el segundo dilema evolucionó del primero. Primer dilema, deseo e ímpetu. Tensión, identidad, como resultado de la acción resolutoria de esa tensión. Y esa identidad quiere estabilidad. Pero es imposible, porque la conciencia es acción y es movimiento. No hay estabilidad. Ese dilema surge del primero, de la primera tensión. De la resolución de la primera tensión surge una nueva identidad. Esa identidad dice, yo no quiero más tensiones, pero eso es imposible. Debería resultar bastante fácil ver cómo el segundo dilema, mantener la estabilidad cuando es imposible, evoluciona del primero. Tensión entre deseo e ímpetu, entre quiero y no obtengo. He dicho que el segundo, mantener la estabilidad cuando es imposible, resultó y constantemente resulta en la conciencia del yo. Claro, ¿quién quiere mantener la estabilidad? La conciencia del personaje que no sabe lo que ocurre. Todos nosotros queremos mantener la estabilidad porque no sabemos lo que ocurre, entonces nos da miedo todo. He dicho que el segundo dilema, mantener la estabilidad pese a que es imposible, resultó y constantemente resulta de la conciencia del yo, que dice, no, que yo quiero mantenerme aquí, pervivir, sobrevivir, no quiero cambios, no quiero problemas, no quiero experiencias extremas de las que aprender, no quiero aprender, quiero quedarme quietecito, sin problemas y que no me espante de miedo. Esta no es la conciencia del ego. La conciencia del yo es todavía conciencia directamente conectada con la acción. Es una conciencia interna. Es el ego interno, no es el ego tal como lo conocemos nosotros. Es previo. La conciencia del yo es todavía conciencia directamente conectada con la acción. La conciencia del ego es un estado resultante del tercer dilema creativo, que ocurre cuando la conciencia del yo pretende desligarse de la acción. No quiero experiencias. Me quiero desligar de la acción continua porque busco estabilidad. Y entonces ahí surge el ego protector. ¿En qué protege el ego a la conciencia del yo? Pues, por ejemplo, impide que funcionen los sentidos internos para que el personaje se dé cuenta de que es multidimensional. El ego establece un fortín alrededor del contexto de la conciencia del yo para preservar una estabilidad que ya está dramatizada en una vida concreta, impidiendo que al percibir una realidad mucho mayor, multidimensional, la conciencia del yo acabe eligiendo la acción.
es como un resubproducto de la conciencia del yo, o sea, es un un segundo subproducto que ya en la experiencia concreta de la criatura preserva esa experiencia de ninguna injerencia externa. La conciencia del ego es un estado resultante del tercer dilema creativo, que ocurre cuando la conciencia del yo pretende desligarse de la acción. Déjame que yo no quiero experimentar más. Como esto es obviamente imposible, en virtud de que ninguna conciencia o identidad puede existir sin acción, tenemos el tercer dilema. Y ese tercer dilema es el que vivimos aquí. Es nuestro miedo. Ese es el tercer dilema que dice Seth. Nuestro miedo al cambio. Aquello por lo que contratamos seguros, nos hacemos planes de pensiones y seguros también de salud preventiva y estamos todo el día yendo al médico para que nos examinen, no nos vaya a haber salido algo. Porque el ego no quiere la evolución que implica cambio, quiere preservar su identidad para mantener la estabilidad, para no afrontar el continuo cambio creativo resultante de la tensión, para no evolucionar. Dice Seth, otra vez lo va a explicar. La conciencia del yo implica una conciencia del yo interior dentro de la acción y como parte de ella. Es la conciencia del ego. Es como el catalejo que en diferentes capas internas va saliendo a la superficie de la experiencia física. La última capa de la superficie de la experiencia física es el ego tal como lo conocemos, pero dentro está la conciencia del yo, que es otra capa egoica interna, subconsciente. Podríamos atisbarlo como que la conciencia del ego es la consciente y la del yo, que para nosotros no es consciente, que está detrás de la consciencia, que es la subconsciencia. Otra vez, la conciencia del yo implica una conciencia del yo interior dentro de y como parte de la acción. La conciencia del ego, por otro lado, implica un estado en el que la conciencia del yo intenta divorciarse de la acción. Es decir, la conciencia interna, para nosotros subconsciente, es consciente del cambio continuo. No lo quiere mantener una estabilidad, pero es consciente del cambio. La cara exterior, que es la del ego, directamente se divorcia de la acción. No me quiero mover. La conciencia interna sabe que hay movimiento siempre. Pero la de personaje, la mentecita material ya aquí interactuando, dice, no me quiero mover, no quiero viajar, no quiero tener aventuras, no quiero explorar, no quiero conocer a nadie nuevo. Quiero que mi vida sea aquí en el pueblo, sin salir. La conciencia del ego, por otro lado, implica un estado en el que la conciencia del yo intenta divorciarse de la acción. Un intento por parte de la conciencia para percibir la acción como un objeto externo. Yo no quiero conocer, yo no quiero explorar, yo no quiero aventurarme, yo no quiero interactuar con lo externo. No, no, no. Toda esa acción que evitas es tu propia conciencia. Y es inevitable. Resistiéndote, simplemente retrasas lo inevitable. O tienes una apariencia de consciencia de que retrasas lo inevitable, pero en realidad tampoco lo haces. Y para percibir la acción iniciada por el ego como un resultado, más que como una causa de la propia existencia del ego. La proyección, percibir la acción iniciada por el ego como un efecto, como un resultado, más que como una causa de la propia existencia del ego. Claro,
Aquí está, me pasan las cosas desde fuera, yo no tengo nada que ver con ellas. Es la proyección. No soy responsable, soy una pobre víctima. Para eso surge el ego, precisamente, para proteger la identidad del personaje y que se crea que es un producto del mundo. Yo nací de mis padres, soy un cuerpo. Yo en no sé qué aspectos internos que me dices, yo estoy generando todo esto. No. Yo he nacido de mis padres y aquí el mundo es injusto conmigo. Yo responsabilidad no tengo ninguna. Yo no soy nada más que este cuerpo, este pobre cuerpo, que enferma. Mira cómo enferma, mira. Y para percibir la acción iniciada por el ego como un resultado más que como una causa de la propia existencia del ego. Yo no soy causa de lo que me ocurre, soy una víctima. Lo que me ocurre es un efecto de una causa externa. Estos tres dilemas representan tres áreas de realidad dentro de las cuales la vitalidad interior puede experimentarse. Y aquí también tenemos la razón de por qué la vitalidad interior nunca puede lograr la materialización completa, porque está en constante cambio resolutivo de tensiones. La materialización completa implicaría la cristalización y congelación, y es imposible. Esto es un constante cambio porque la conciencia infinita no para. Y lo que quiere, esa mente infinita, que aquí es conciencia del espíritu, la conciencia mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, no va a parar. Entonces dice Seth, la vitalidad interior es la resultante de esos tres dilemas. Es decir, todo lo que ocurre es la resultante de esos tres dilemas. El dilema deseo versus consecución, el dilema búsqueda de estabilidad versus imposibilidad de conseguirla, y el dilema proyección, el ego desvinculándose de la acción. Yo no soy el que hace nada de esto, yo soy una víctima. Ahí está la vitalidad interna de esta experiencia espaciotemporal. Y no puede lograr la materialización completa, no se puede quedar congelado, no puede evitar el cambio. La misma acción involucrada en el intento de la vitalidad por materializarse a sí misma se suma a la dimensión interior de la vitalidad misma. Esta frase yo creo que voy a renunciar ni siquiera a comprenderla. La misma acción involucrada en el intento de la vitalidad por materializarse a sí misma se suma a la dimensión interna de la vitalidad misma. Es decir, que lo que quieres objetivar, que es tu cuerpo y tu identidad falsa de personaje, lo que quieres objetivar como algo independiente, sigue siendo, como dice Seth, sigue siendo parte del juego de la conciencia en acción interna de cambio para resolver el dilema. Entonces tú, como conciencia del ego, crees que te has desvinculado de la acción y has objetivado el que tú no tienes nada que ver con tu experiencia, y sin embargo eso forma parte de la vitalidad interna de la conciencia experimentando, como una paradoja. La acción vitalidad interior, dice Seth entre paréntesis, nunca puede completarse a sí misma. Claro, por definición, no puede haber una congelación. El cambio es continuo. Todo cambia, nada permanece. Ya lo vieron los filósofos presocráticos. La materialización, en cualquier forma que sea, de inmediato multiplica las posibilidades de materialización adicional. No te vas a quedar ahí, vas a cambiar constantemente. Al mismo tiempo, debido a que la vitalidad interior es autogeneradora,
Solo una fracción diminuta de ella se necesita para sembrar un universo. Una mente infinita implica que los resultados creativos a su vez son también mente infinita. Con lo cual, es lo que dice aquí Seth, solo una fracción diminuta de la vitalidad interior, de la conciencia, solo una fracción diminuta de la conciencia, puede generar un nuevo universo. Y eso es la infinitud. ¿Cómo si no sería la infinitud? ¿Os imagináis? Por ejemplo, recursos energéticos inagotables. Pues podrías llegar en nave espacial a los confines del universo, volver y dar infinitas vueltas con recursos energéticos inagotables. Bueno, la mente infinita son recursos energéticos inagotables, de forma que cada gota del océano de la mente infinita te puede generar un nuevo océano. Es inagotable, es infinito. De conformidad con la aseveración hecha con anterioridad de que la acción necesariamente modifica aquello sobre lo que actúa, que básicamente es ella misma, aunque aquí el ego pretenda que no, que las cosas le suceden, es el mismo, la misma conciencia la que está generando esas modificaciones. Pero claro, surge como resultado del tercer dilema la conciencia del ego y dice, no, no, no. Ya surge del segundo dilema, que es la conciencia del yo pretendiendo mantener estabilidad. Y del primer dilema, el intento de resolución de lo que se desea sobre lo que se consigue. O algo así. De conformidad con la aseveración hecha con anterioridad de que la acción necesariamente modifica aquello sobre lo que actúa, que básicamente es ella misma, entonces se desprende que la acción involucrada en nuestras sesiones, dice Seth de esas sesiones entre Jane, Rob y él, la acción involucrada en nuestras sesiones cambia la naturaleza de las sesiones. Esto recuerda al experimento por el que se comprueba el efecto observador en la física cuántica. Tú haces un experimento y no se observa y da un resultado, y se observa y da otro resultado. Dice aquí Seth, la acción involucrada en nuestras sesiones, como es sobre nosotros mismos, cambia la naturaleza de las sesiones. A menudo he hablado de la conciencia como la dirección en la cual se enfoca un yo. Conciencia como dirección en la cual rama que va acabando en ramita, en la cual se enfoca un yo. La hojita surge como resultado del enfoque de un yo en un determinado camino por una ramita hasta llegar al final a una experiencia y ahí surge ese yo como la hojita. Entonces, todas las hojitas del árbol serían yoes que han avanzado, como dice Seth, por la dirección de la conciencia sobre sí misma hasta generar una determinada experiencia. Y todo dentro de la conciencia misma. La acción implica infinitas posibilidades de enfoque. La infinitud vuelve otra vez a salir aquí. Infinitas posibilidades de enfoque. Los árboles tienen infinitas ramas e infinitas hojitas. Y hay infinitos árboles. Y todos proceden de enraizar en una esfera que es la realidad originaria, que es lo que le da la infinitud a todo, porque es infinita en sí. Pues bien, vamos a dejarlo aquí, porque aquí empieza a hablar otra vez Jane y empieza a comentar otras cosas. Sesión realmente interesante, demasiado abstracta como para sacar conclusiones muy claras. Yo creo que es una sesión de ver varias veces porque las conclusiones, si se acaba atisbando un poquito de lo que dice Seth, son
muy, muy, muy pedagógicas para un estudiante de espiritualidad. Pues nada, sin más, hasta la siguiente sesión, prospector.